Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, y seguimos con más iLíderes Podcast, trayéndoles a los protagonistas de nuestro ecosistema. ¿Sabés que te tengo un cariño muy grande, Andrea? ¿Conoces Vikings, no? La serie Vikings. Sí, conozco. La has visto. Viste que en Vikings, uno de los, si queremos, honores que podía tener un vikingo era transformarse, o vikinga, era transformarse en guerrera, sí, ¿no? Y el honor más grande dentro del Salón de los Escudos era que te invitaran a ser o formar parte de la línea de escudos. Así que vos serías una de las vikingas que yo siempre elegiría para esa línea de escudos. Muchísimas gracias. Pero ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? Porque tenés una anécdota ahí que es interesante. Sí, que creo que... La veníamos hablando en off. No, la venimos hablando en off no me la acordaba. Y la realidad es que no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y que en ese momento hayamos sido tan adelantados, porque yo hice un curso de teletrabajo hace mucho tiempo, era muy chica y el señor fue el corrector de ese trabajo, fue como una especie de guía para finalizar el trabajo. Nombrada con Telefónica. Era un programa de muchos meses, programa de, avanzado, digamos, ¿no? Sí. Porque hablar de teletrabajo en el 1998, 99, y sí, creo que ese fue mi primer acercamiento en realidad con el teletrabajo y con el mundo digital. Y bueno, vos fuiste el curador de mi trabajo. ¿Ahí empezó la Andrea Digital o empezó antes? ¿Cuándo fue tu primer contacto con lo digital? Ahí empezaba mi Andrea Digital. Porque vos estudiaste diseño gráfico, pero diseño gráfico de la vieja escuela, ¿no? Diseño gráfico de la vieja escuela. Yo terminé mi carrera cuando en realidad recién empezaba Internet a bajar a la Argentina. Es decir, la mayoría de mi carrera la viví sin Internet. Como para que se den una idea. No quiero que hagan cuentas de la edad, ¿no? Pero más o menos como para tener esa idea. Y una vez que terminé, empecé a trabajar en la gráfica común, en una revista común que venía el fotógrafo con sus fotos en papel y yo las escaneaba para la revista. Y ahí empecé... Puedes nombrar la revista, porque es una revista vintage. Pronto. Para los que conocen, es una revista vintage, ¿no? Exacto. Y bueno, ese mismo grupo gráfico tenía después una relación. ¿Cuál era el grupo del...? No me acuerdo el nombre del grupo, pero tenía semanario, tenía las revistas de cable. Porque no era Atlántida. Vos tenías Atlántida, tenía MP Ediciones, que tenía todas las de tecnología. Y no me acuerdo cuál era el nombre. Yo tampoco Porque tampoco era Crónica. No. Bueno. Pero no recuerdo el nombre. Si alguien se acuerda, ¿no? Lo deja ahí Sí. Porque esto es un video podcast o podcast. O sea, en YouTube lo dejan ahí en los comentarios. Tenía semanario, tenía revistas de crucigramas, tenía las revistas del cable y demás. Y bueno, ese mismo grupo tenía una asociación con América Online. Y mis primeros pasos en el digital era eso, era la actualización desde la parte gráfica de esos portales, de mujer.com, tudestino.com, tenía 4 o 5 portales. ¿Eso, línea de tiempo? Y en línea de tiempo también, 1999, 2000, el boom de las .com. Más o menos. El boom de ni siquiera el boom de las .com, era cuando recién desembarcaba Internet. Desembarcaba, sí, que tenías el 99. CD. Bueno, ¿te acordás? Disco virtual, que hacías el pedido, te llegaba el CD con el catálogo, hacías el pedido y lo mandabas por mail. Sí. Ese era el comercio electrónico de esa época. De esa época. Y venían con el post y te cobraban, que era llevar el post era mucho. Hasta la casa, era como si fuera de avanzada, eso, ¿no? Así que eso fue como mi primera época. Ahí empecé a trabajar. Yo venía de la gráfica más dura y me alucinó la forma rápida y sencilla con la cual se podían transmitir imágenes, que hablábamos de megas y de gigas en unos disquetes enormes, a, no sé, 300K, 400K, que era lo que se podía subir a algo
y se podía ver. Y ahí no sé si en esa época ya optimizábamos las imágenes. No optimizábamos las imágenes en esa época. Eso... Sí las optimizábamos para internet, porque no podían pesar 3, 4, 5 megas, pero pesaban, no sé, 500, 600, 1 mega, mega y medio. ¿Y cuál fue tu primera escudería karting? ¿Esa fue tu escudería karting? Esa fue la karting. ¿Y cómo siguió la evolución? ¿No? Porque tengo un homenaje, hacemos un homenaje en este tributo, en este iLíderes por 25, porque sabes que esto forma parte de esta colección de Génesis de un futuro digital, que son 25 libros. Ahora vamos a hablar de los tres momentum que tenés que elegir. Bien. Pero hacemos una tributo a nuestros pilotos de este ecosistema digital. Bien. Después de ahí pasé un tiempito a otro portal de emprendedores que se llamaba mujerynegocios.com. Sí. Y creo que el salto más grande y la profesionalización y lo que fue mi escuela base fue de remate.com. No, de remate. De remate fue, creo que un antes y un después de mi carrera. Ahí aprendí lo que el volumen del e-commerce generaba. ¿En qué año fue generaba, eso? Porque y fue, eso fue en plena batalla con Mercado Libre. Sí. En plena batalla con Mercado Libre. Yo viví, digamos, después, yo trabajé en remate de 3 o 4 años y después viví la transición. Ok. Pero sí, esa fue... la transición a la nación. La transición a la nación, perfecto, exactamente. Eso fue como en la escuela, digamos. Mucha gente que traía mucho conocimiento de afuera, volumen, las primeras newsletters, los primeros eventos masivos. Estaba Francis Petty. Estaba Francis, estaba Guido Greenbaum, estaba Sergio, estaba Alex. Sí, había, ¿qué equipo ese? Había un equipo muy grande de gente que tenía una visión mucho más allá. Bueno, yo siempre digo innovadores, son innovadores de su época. Innovadores y visionarios, sí. Y que muchas veces el visionario es el loco que le salen las cosas bien, ¿no? Porque había mucha locura en ese momento, también. ¿no? Nos veían como locos. Había... ¿De qué estás hablando, Willy? Hoy le dirías test and learn. Hoy le dirías como que era esta pero cuestión no de probar, pero no existía esa cultura. No existía en Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos siempre existió esa cultura de equivocarte. No sé si con el concepto de, ¿viste? Startup Learn, sí. O sea, ¿cómo es el libro? ¿El nombre es Learn Startup? Sí. Que tenés que tener el concepto de equivocarte rápido y tomar ese aprendizaje de la equivocación, ¿no? Y vos sabés que vengo paseando con estos cascos. Muy para este momento. Sí, muy para este momento. Y oficialmente te nombro la Ayrton Senna del Digital Commerce. ¡Perfecto! Lo puedes poner, ¿dónde está tu celular? ¿Tenés ahí? Ahí está allá. Bueno, para que te voy a... Esto es en vivo e indirecto. Bien. Permitime que te lo tome. Bueno, es lo bueno de... Vamos a hacer en vivo y directo las fotitos, si quieres ponértelo. Vamos ahí. A ver, este es el original de ayer, se le hizo un homenaje. Quédate un minuto, te lo pongo así. Muy bien. Listo. Bueno, acá hacemos selfie ya que estamos. Dale. Mirá que los que nos están siguiendo dicen, ¿qué están haciendo estos chicos? O sea, con Andrea tenemos muchas batallas juntos. Gracias. Bueno, lo dejo. Bueno, este es un homenaje que estamos haciendo. Tengo otro más para hacerte, porque has estado con muchas escuderías del otro casco. Pero antes de eso, sabes que esta colección de Génesis de un futuro digital tiene como objetivo que uno pueda entender el pasado, aprender del pasado, comprender el pasado, para dominar el presente y entrar en modo surfear las olas o los tsunamis que se vienen en el futuro, ¿no? Ese modo de montar tsunamis, porque se está dando un déjà vu. O sea, hoy hablamos de la era de la inteligencia artificial o AI first, y tuvimos la era y tenemos la era de los mobile, tenemos la era de los buscadores, la era de retail media. O sea, hay un montón de cosas como movimientos tectónicos, hablamos en el libro, que se mueven, que nunca dejan de moverse, porque mobile empezó en el 2007 y siguió moviéndose, y que eclosionan, que golpean entre sí y generan grandes cambios. Constante, ¿no? Que es un cambio constante y que es una evolución constante. Yo siempre le digo a mis alumnos,
lo que hoy aprendemos de digital, lo que hoy aprendemos de e-commerce, no es lo mismo que lo aprendimos el año pasado o hace 5 años y no va a ser lo mismo que vamos a aprender dentro de 2 o dentro de 3 años. Bueno, y ahí te dejo para el final, ¿no? Porque hay un término que utilizamos, es desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente. Pero eso lo vamos a hablar al final. Totalmente. Antes de eso, vos tenés que elegir, sabes que el challenge de estas entrevistas, de estos video podcast, es que compartas desde tu punto de vista como Ayrton Senna del Digital Commerce. Bien. ¿Cuáles fueron tus 3 momentum que realmente fueron un momento bisagra en la industria, que nos transformaron y que fueron un acelerador, un anabólico muy grande? Bien. ¿Cuáles fueron para vos los 3? Y te saco la pandemia, no te dejo la pandemia. Perfecto. La pandemia, no sé si estás de acuerdo, fue algo un acelerador externo que una nadie variable esperaba. exógena que nadie esperaba y que nosotros estuvimos a la altura de poder montarla, ¿no? Sí. Yo creo que si te lo puedo dividir como en distintas instancias, en e-commerce puntualmente, uno de los hitos creo que fue dejar de usar el latiguillo que Internet o que el e-commerce era seguro y podías dejar los datos de la tarjeta de crédito. O sea, yo le llamo los jinetes apocalípticos, ¿no? Pasar que vos esa barrera. Confianza, seguridad, confianza. Sí. Medio de pago y todo lo que era logística, que eran los 3 que siempre salían con no estamos preparados, no hay logística, no hay... Mi primero es ese, mi segundo es logística. Okay. Logística, creo que ahí sí... Para, primero, ¿y cuándo para vos, o no? ¿Está bien? ¿Cuándo hay un quiebre? Hay un quiebre cuando los medios de pago se dieron cuenta que el e-commerce era un volumen extra a lo que ya manejaban. Te voy a ser provocador. ¿Qué línea de tiempo? ¿Qué línea de tiempo? Porque depende... Línea de tiempo, yo creo que ahí 2005, 2006 más o menos. Ya cuando se acepta la tarjeta de débito. Sí, y cuando empieza a gestarse en otras formas de pago por fuera. Cuando ya la tarjeta de crédito y tarjeta de débito no eran medios exclusivos. Porque antes era solamente podías pagar con tarjeta de crédito y después empezó a ver el pago en pagos fáciles, Rapipago. Todo el resto, Quiero saber cómo... Ahora, bueno, los distintos OXXO y los distintos sistemas híbridos de medio de pagos que tenés en Latinoamérica y en Iberoamérica, ¿no? Sí. El Pay Now, Pay Later, o sea, todas las distintas modalidades que se fueron dando. Pero ahí te lo pongo con un poco más para hacer un poco de debate, ¿no? ¿No crees que los eventos masivos de conveniencia, porque ahora estamos en cyber, ¿no? Los eventos masivos... Pero recién te dije uno solo, Ok. Porque la confianza, es cierto que los 2 factores fundamentales eran, ¿no? El clásico excusa, porque eran las excusas de la oferta y la demanda. Sí. La demanda porque no confiaba en poner su tarjeta de crédito o sus datos en medios digitales. Y... La oferta, porque decía que no estaba preparada la logística para poder dar la experiencia que ellos esperaban, ¿no? Yo creo que el primero es este tema de las tarjetas de crédito o del sistema de pago. El segundo hito fue como esta masividad que logró los eventos masivos como el hot sale, como el ciber. Eso fue un antes y un después. En esos eventos creo que la gente le da seguridad o le daba seguridad y hacía las primeras pruebas de comprar digitalmente. Sí, se generó ese concepto de network externality. Exactamente. Que si todo el mundo compra, yo compro. Yo también, y eso creo que masificó muchísimo. Estaba la excusa, el disparador, el gatillador que decía, bueno, tengo buenas promociones. Una buena oferta, una buena promoción. Buen pago en cuotas. Exactamente. Creo que ese fue como el segundo hito y el tercero creo que tiene que ver con esta aceleración de la logística. ¿Y cuándo pones? Porque lo que fueron los eventos masivos de conveniencia fueron hace 11, 12 años 10 atrás. 10 años, sí. Hoy ya creo que estamos en 12. Bueno. Estamos cumpliendo 12 años con el cyber. Cyber cumple 12 años. Y la logística creo ¿cuándo? que es post-pandemia. Post-pandemia, yo te voy a hacer ahí
¿viste? Porque soy provocador. Yo creo que pandemia, digamos, se notó mucho que estamos a la altura. Quiénes estaban sí y a quiénes les faltaba. Y ese fue el detonante como para pensar seriamente, los que todavía no estaban pensando, en una buena logística y en este concepto de llevar el e-commerce más allá del botón de compra. Okay. El e-commerce no es hasta el botón de compra. El e-commerce es todo el journey que el usuario hace hasta que recibe su producto en su casa. Y tiene atención postventa, ¿no? También. Porque, pero bueno. Viste, como vos que venís uno viene del ámbito académico también, entonces uno dice, era clásico cuando veías todo el proceso, uno armaba el famoso funnel de conversión. Funnel, pero además el proceso detrás del funnel, y vos veías cuándo facturar, y uno te decía, bueno, ¿cuándo cobro? Otros te decían, ¿cuándo facturo? Otros te decían, ¿cuándo entrego? Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es que no es como dice el contador, que dice, cuando estoy cobrando tengo que facturar. No es como dice el de operaciones, que dice, cuando piqueo, tengo que estar facturando. Lo ideal es, si puedo, ¿no? Si me permite mis sistemas, es cuando el cliente recibe y está satisfecho con lo que recibió, ¿no? Porque si no hay que hacer una nota de crédito y todos los procesos detrás. En el tema de logística, vos colocás el momentum de la pandemia y ahí uno ve el grado de madurez. Pero generalmente esto como el mobile, uno cuando tiene que poner una fecha en mobile, no fue 2015, 2014, 2016, que fue cuando ya había una incorporación y vos empezaste a hablar de mobile first. Fue cuando la salida del iPhone, el iPhone 4, que vos decís, bueno, fue el momento donde el celular se transformó en inteligente, no por estar conectado a internet, sino por las aplicaciones y por todo lo que se generó arriba. Acá no crees que, en la región estoy hablando, ¿no? En la región, cuando empezó Mercado Libre con Mercado de Envíos y demostró que se podía entregar en 48, porque en ese momento era 48 horas, un Frávega, los grandes jugadores empezaron a hablar de Pick Up Store y de entregar el producto en la tienda física y que lo tuviera, ¿no? Garbarino, porque en ese momento fue Garbarino en Argentina. Sí, Frávega. Tenés Brasil no pegó tanto el Pick Up Store, después vino a pegar, pero un Falabella, que fueron los pioneros. Yo creo que 2, 3 años antes, estos grandes players eran los que realmente sabían cómo funcionaba y cómo manejar la logística, pero que había otros que decían, bueno, estamos ahí, estamos trabajando, estamos investigando. Era como un territorio solo de grandes players y de los que tenían la inversión realmente para hacer una logística grande. Creo que pandemia fue un antes y después por eso, porque todos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Sí, fue coactivamente, no te quedó otra, ¿no? Exactamente. Digamos, lamentablemente fue por pandemia, pero había que hacer. Eso en el e-commerce. Te puedo decir también a nivel digital, sacando el e-commerce, no sé, la primer gran base, el search en los resultados de búsqueda de aparecer primero, la aparición del social, después la aparición de los influencers, como que creo que hay muchas... Bueno, esos son 25 los momentum y creo que nos quedamos cortos con los 25. Nos quedamos recontra cortos. Pero volviendo, porque hay un tema importante, vos lo mencionaste, lo del search, y lo mencionaron varios de nuestros e-líderes, que democratizó el acceso al tráfico. Que hoy está pasando lo mismo con los influencers, porque lo nombraste recién. Hoy, y esto para que lo entiendan todos, lo dice Hernán Casá, vean la entrevista de e-líderes con Hernán Casá, que él decía, bueno, mobile, la ubicuidad, y él puso el SEO, o sea, la ola de los buscadores, porque él dice que gracias a la ola de los buscadores, el que no tenía tanta plata, o el que no tenía plata, podía generar con un esfuerzo, con un trabajo, con algo de inversión, un tráfico que era imposible de pagar, porque no tenías la billetera que tenían otros competidores, pero que podía generar un tráfico muy relevante y que generó, que lo que hizo muy bien de remate, muy bien Mercado Libre, y creo que lo hizo mejor Alex después con OLX. OLX fue creo que el gran exponente, porque hoy sigue siendo el contenido el rey, pero varió, o sea, ayer estaba con Antón Chalbó, ¿viste? Que está con todo el tema de influencia, redes sociales, y él dice que hoy está pasando lo mismo
con el tema de TikTok, con el tema de Instagram, sí. y el algoritmo, de la misma manera que tenías Panda, ¿te acordabas Panda? Y los distintos nombres, que creo que sí. No sé cuántos nombres tuvo el algoritmo de Google, y que sigue teniendo. Con cada una de sus actualizaciones. Exacto, que hasta que uno, porque las agencias o los grandes pilotos le encuentran el algoritmo. Y había que estudiarlo y entender primero cómo impactaba en lo que vos ya tenías hecho y después cómo trabajar para volver, en el caso de que haya impactado negativamente, para volver a recuperar ese tráfico. Hoy creo que hay un mix un poco más grande de tráficos, ¿sí? Hay pilares que se trabajan. Andrea, pero hay un punto que voy a desarrollar en uno de los libros, que es la muerte de los buscadores o la muerte de los navegadores, y a su vez de cómo se usan los buscadores, porque hoy los buscadores, como pre-pandemia, vintage, sí. Acordate que los buscadores como los conocemos nosotros desaparecieron, murieron, ¿no? Desaparecieron y hoy... La búsqueda es otra. Pero TikTok es un buscador. Bueno, la búsqueda, el motor de búsqueda como motor pasó de ir de los grandes buscadores, sí. Google y todos los demás, Bing, a el buscador de los retailers o de los marketplaces. También. El buscador sigue siendo muy importante. El buscador, yo creo que hay o la búsqueda fases. Sigue siendo muy importante. Para mí la búsqueda es fundamental. Sí. El tema es que nosotros como generación buscábamos de una manera, sí. Y los chicos de hoy, los chicos 20, 18, 25 años, también buscan de otra forma. Te lo deja picando ahí, dejémoslo ahí como, esa la dejamos, la metemos en una cajita, sí. Lo metemos ahí, porque yo estoy bastante provocador con las entrevistas en el sentido de decir, y quiero cerrar el tema de los buscadores. Yo creo que el buscador, el contenido primero, ¿no? Porque para buscar tenés que encontrar, ¿no? Y encontrar te voy a decir sí. Algo. Cuando nosotros empezamos con esto, sí. El buscador por excelencia sí. Era Google. Exacto. Hoy el buscador, quizás por excelencia no, digamos, pero para iniciarse en una búsqueda puede llegar a ser Google, pero esa búsqueda puntual pasó directamente a el e-retailer. Vos pero te lo cambio, por eso te lo cambio. Entras a un marketplace y antes el usuario buscaba el contenido. Ahora, sí. Con los algoritmos, el contenido encuentra al usuario. También. ¿Por qué? Porque ya con todo el tema de lo que vos estás viendo y lo que estás, sí. La hiperpersonalización o el engagement que empiezan a generar las aplicaciones, porque acá es el tema de, antes no podías ejecutar, para que entiendan, uno no podía ejecutar la hiperpersonalización. Siempre quisimos ir a la hiperpersonalización, pero era imposible tecnológicamente sí. Y a nivel de capacidad de procesamiento, de velocidad, de demás, hacerlo. Hoy se puede. Entonces, y hoy tenés la posibilidad de poder, por procesamiento, por velocidad y por estructuración de datos, poder manejar esa hiperpersonalización. Sí. Pero lo que está sucediendo, y esto te lo ato con la cajita que te la saco ahora de vuelta y te la abro, que es, seguimos nosotros, y eso creo que es un, ¿cómo se llama?, defecto de prepandemia, o de los que somos de los que tenemos más de 2 dígitos, de seguir hablando de millennials, centennials, o sea, de hablar de la nueva generación Z y demás. Y yo creo que hoy todos o somos adoptados, y sí. Nos hemos adoptado, nos hemos transformado, nos hemos ayornado sí. A los nativos, porque ya sí. Casi todos somos sí. Adoptados nativos. Después de la pandemia, después de 2 años de una CDC sí, al cuadrado. Sí. Te entiendo dónde vas perfecto. Porque todos también. Yo la veo a Teresa, mi mujer, que usa TikTok casi de la misma manera sí. Que Carolina, que es mi hija, que tiene 17 años. Yo creo que hay, digamos, te lo tomo. Sí. Creo que, digamos, que sí, que hoy no podemos segmentar edad por uso de las sí. Herramientas porque los usamos todos. Yo creo que ahí sí la forma en la que vos comunicás y en la forma la llegada de, digamos, del lenguaje o del pretexto es distinto. Y, por ejemplo, bueno, yo hoy trabajo en L'Oréal cuando tenés digamos, en consumo masivo, cuando tenés marcas de consumo masivo, en donde tenés una chica de 18 buscando make-up y tenés una persona de 55, de 60 buscando make-up, la comunicación es distinta. La comunicación es distinta. Entonces, pero por ahí el medio es el mismo. El medio es el mismo, pero la comunicación es diferente. Mensaje, pero acá el mensaje empieza a ser
personalizado. Personalizado. Por los gustos, por el un montón estilo, de cosas. por todo lo que sabemos que el usuario lleva en cada momento de su vida. Antes las variables dummies eran menos. Ahora empieza a ser mucho más. Ahora no hablamos de hipersegmentación, pero sí de segmentación. Sí. Bueno, y clúster, ¿no? O sea, y de clusters. Porque empezás a definir claramente, hoy tenés la posibilidad de poder saber quién es tu cliente más rentable. Y podés priorizar a nivel de pricing y a nivel de stock, porque el stock no es infinito, y podés priorizarlo. Ahí tocaste un tema que me gustaría profundizar, que es el tema del direct to consumer, ¿no? Bien. Que es, creo que algo que fue, vos viste que habían como si fueran tormentas perfectas y categorías que eran las más duras a la hora de trasladarse a... me tocó transitar esa tormenta. Al comercio digital, ¿no? Que eran, vamos a hablar de las principales a nivel de volumen, porque para mí el B2B fue para el digital y fue, si queremos, más fácil porque era controlado, lo tenías con ciertos, si querés, el buyer persona era mucho más fácil de manejar, ¿no? Pero el direct to consumer, grocery y pharma fueron los que explotaron durante la pandemia porque no les quedó otra. Exacto. Y después se dieron cuenta que era bueno, no era malo. Porque antes te acordás que el problema es cuando el que hacía direct to consumer, y creo que fue uno de los pioneros, fue Sony. ¿Te acordás cuando Sony decidió ir directamente al consumidor on y off? Costó y fue duro, ¿por qué? Porque todo el mundo decía, ¿y qué va a decir mi distribuidor? ¿Y qué va a decir mi canal de comercialización tradicional? Después empezó Whirlpool, ¿te acordás? Con compra cierta. Empezó en general, las categorías eran electro y... Que empezaron con ese clásico club cerrado, o sea, un B2C cerrado, un B2B abierto, en donde empezaba y dije, bueno, para amigos, para familia, con colaboradores, y después lo fueron ampliando. Exacto. ¿Cómo viste esa transición y qué ves el futuro en esa categoría? Bueno, ahí yo puedo hablar desde la perspectiva del mundo de farma o del mundo de belleza. Sí, como vos como experta de la industria, ¿no? Creo, más allá de dónde estás hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves en la industria en general? Porque hoy hay un negocio sobre el negocio. ¿Te acordás que el negocio de electro es no vender electro, sino vender crédito personal? Y el negocio sobre el negocio es decir, bueno, yo tengo acá una capilaridad, tengo una cadena de valor, que si yo le monto el valor digital y empiezo a ver que tengo datos y esos datos los empiezo a aprovechar, yo tengo un negocio mucho más potente del actual. Viste que Bain dice que, la consultora Bain dice que los retailers y las marcas que realmente desarrollen a nivel de flywheel su ecosistema, en el 2030 más del 70% no va a venir de su ingreso de hoy, va a venir por otros ingresos. Yo creo que ahí hay también como hitos de desarrollo. Hubo un momento en que las marcas tuvieron que entender y tuvieron que actualizarse y decir, bueno, el digital y el e-commerce es parte del concepto. Y sobre todo te estoy hablando de las marcas de consumo masivo, como muy focalizadas en el brick. Entender que el click también estaba dentro de esta oportunidad de negocio que se abría y que no iba a perder el brick, sino que iba a ser adicional y, exponencial a su venta actual. Cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a tomar manos en el asunto. Después está esta instancia en categorías que no estaban demasiado masificadas, entender cómo y de qué manera abordar esa categoría y hacerle entender al consumidor que esa categoría también se podía comprar digital. No sé, por ejemplo, en el caso, lamento decirte, pero en el caso de L'Oréal, Mercado Libre fue un gran apalancador, ¿no? Apalancador. Un anabólico. Exacto. De la misma manera que yo te diría que las cuponeras, porque uno se olvida de las cuponeras. Las cuponeras fue otra época que cuando vos decís fue un momento de gloria, yo digo, porque gracias a ellos pasamos de ser solo hombres comprando, o la mayoría hombres, para que se igualara la categoría, porque entraron otras categorías que sin tocar el digital, entraron en el digital. Porque gracias a Groupon y todas las miles de cuponeras que hubo, esa época, fue un anabólico que, ¿te acordás que Groupon casi decían que iba a ser el nuevo Amazon? Que iba a destronar a Amazon, ¿no? Uno tiene que acordar de eso, por eso sirve esto de
de repasar Marcar el la pasado, historia, sí. Porque de la misma manera que en ese momento salió un Groupon, puede salir ahora el que le quite el cetro a un Amazon, a un Mercado Libre o a lo que sea, en su liderazgo en este mundo del digital commerce, ¿no? Bien. Y ahí quiero entrar un poquito más en profundidad con lo que es Direct to Consumer, porque para mí creo que es lo que va a profundizar la penetración y la adopción del comercio unificado y va a ser el provocador de la desaparición del comercio electrónico o el e-commerce como lo conocíamos pre-pandemia. Porque hoy ya hablamos de digital commerce, hablamos de una penetración del 18% en Argentina y en otros países de 2 dígitos y en el mundo arriba del 20%, de países como en Asia, como China, que está arriba del 50%, el 50%, sí. Pero que el comercio digital va a ser comercio y que nos vamos a olvidar dentro de 10 años que existía el comercio electrónico como lo veíamos nosotros, que el comercio unificado va a ser el que mande, que el online necesita más al offline que el offline al online, y que la cadena de valor y el metro cuadrado, si en el retail location era lo que mandaba, hoy va a ser logística, operación y logística, y que para el direct to consumer, el poder volver a ser dueño del consumidor y no depender o no tener visibilidad, porque antes vos lo que conocías era tu cadena de valor y no sabías quién te compraba. O sea, tenías una idea de quién te compraba, pero no sabías quién te compraba. Hoy tenerlo y poder producir lo que el cliente quiere y no lo que ustedes piensan o las marcas piensan que el cliente quiere, ¿no? ¿No ves que ahí hay un cambio de paradigma? Sí, en realidad ahí creo que en este último tiempo es muy importante, es la famosa palabrita consumer centric, digamos, y en realidad ya dejó de ser esa palabrita que todos aspirábamos y que realmente en este momento, por la rapidez, por la fluidez, por lo mismo que vos decís, bueno, mira, un algoritmo te presenta el contenido determinado, ok, está perfecto, el mismo consumidor te puede decir no. Entonces, entender al consumidor, entender qué es lo que necesita, de qué manera, y además llevarlo a explicarle de una manera concreta cómo una marca puede ayudarlo, me parece que ahí está como la vuelta de lo, digamos, de lo que se viene. Hoy, si bien yo creo que las marcas tienen una presencia muy importante y tienen una misión, una visión, digamos, llegan al consumidor de una manera correcta y segmentada y demás, digamos, esa retroalimentación de entender cómo el consumidor percibe la marca, de qué manera es el valor asociado que le da, no sé, a rapidez, seguridad, lo que fuera al momento de una compra digital, me parece que eso es lo que lo que se está empezando a ver ahora y es lo que se viene. Y asociado a eso hay toda una parte de data y de información que sabemos que en digital siempre existió, que tiene volúmenes enormes y que de alguna manera empezamos a ordenar y a entender y a ver y a interrelacionar y a trabajar con toda la data. Sí, y ahí las dimensiones que antes teníamos pre-pandemia, que hablábamos de por qué comprabas por canales digitales, por precio, conveniencia y comodidad, hoy el tema del impacto, la trazabilidad, el poder estar alineado con los intereses de tu clúster o de tus clientes, el entender por qué tus clientes te están comprando, cuál es la propuesta de valor y qué es lo que valoran ellos, porque no es lo que nosotros pensamos que valoran. Y a su vez transformarlos a ellos en tus principales embajadores, creo que ahí empieza a jugar esa, si queremos, ecuación perfecta del win-win para ambas partes, donde el consumidor no solamente compra una marca, sino compra lo que hay detrás de la marca. Que creo que ahí empieza a haber esa misión que vos decías, ese objetivo con la cual la cultura con la cual la marca se relaciona con el consumidor. Y el consumidor, y lo mencionabas bien, ese concepto customer centric que era romántico, igual que la omnicanalidad. La omnicanalidad es un tema muy romántico.
Hoy el customer centric con la data y la hiperpersonalización se transforma en realidad. Es una realidad. Y la omnicanalidad con el comercio unificado pasa a ser una realidad. Es otra realidad. Vos sabés que, para cerrar, tengo otro homenaje más, porque Dejamos ya te lo ganaste. Ahí va. Vos has estado en muchas escuderías y has trabajado con muchas escuderías Vitex. Ese es el de Hamilton. Y vamos con las dos últimas preguntas para nuestros líderes por 25. Bien. Una es, primero, ¿te imaginabas que desde Latinoamérica iban a haber empresas, Vitex es una, pero tenés un Mercado Libre, tenés un Nubank, tenés un Globant, que iban a llevar a Latinoamérica al mundo y que Latinoamérica se pueda transformar en un hub, en un granero de talento y de productos de base tecnológica? Mira, para ser totalmente, conocimiento digital. Sí, para ser honesta, digamos, hace 10, 15 años no lo imaginaba. Pero cuando uno empieza a conectarse, a entender cómo vienen trabajando las distintas escuderías, como decís vos, y cuando ves el nivel de desarrollo, el nivel de complejidad de los desarrollos que se hacen acá. El nivel hablando de Mariano, que es el CEO de Vitex, mi socio, lo que dice siempre es, si querés formar pilotos o capitanes de barco, tenés que mandarlos a aguas tormentosas, a circuitos complicados. Ahí va mi segunda instancia. Con la complejidad que tiene Latinoamérica per se, no hablemos de Argentina, pero hablemos de Latinoamérica, con la complejidad, digamos, no me sorprende. Porque es muy fácil de exportar. Digamos, tenés todas las variables de crisis ya cubiertas para mercados que son un poco más estables. Y para cerrar, si tenés que resumir estos 25 años en una frase, que te salga de las entrañas, del estómago, del corazón, ¿cuál sería esa frase? Es un poco compleja, digamos. Me parece que fue ayer que empecé a trabajar, digamos, no me siento que hace 25 años, pero sí lo que recalco es el constante cambio y el constante aprendizaje. Y yo siempre digo, yo estoy corriendo atrás de la tecnología, corriendo atrás de las nuevas cosas. Y uno tiene que actualizarse constantemente en este mundo digital y en este mundo es eso, es una carrera. Y ese concepto lo ato con el desaprender para aprender nuevamente. Totalmente. ¿No? Porque uno piensa que sabe y constantemente vas encontrando nuevas olas que te van como que provocando. Que todo lo que vos ya sabías y que medianamente manejabas y dominabas, de alguna forma cambió. Bueno, y hoy, al día de hoy, uno dice, seguimos con el mobile first y le tenés que meter el AI first. Y en el medio, va a haber, en menos de 2 mundiales, vamos a pasar de una interfase que es touch a una interfase que es voz. Entonces va a haber todo un recambio que vamos a tener que surfearlo. De la misma manera que surfeamos, ¿te acordás? El responsive, full responsive. Uno tenía que... Uno se olvida, pero uno... Te llamaban y te decían, ¿qué navegador está usando? Porque era compatible según el navegador. Hacíamos web para desktop y web para mobile. Digamos, hacíamos 2 versiones de web. No, pues llegó hasta 7. ¿Te acordás? Con el full responsive eran 7 tipos de pantallas distintas. Después vino PWA, que vino a resolverla. Bueno, por eso te digo que uno, gracias a Dios, tiene memoria flaca o corta. O sea, nuestra indexación corre rápido o lento, depende de la época. Porque si uno se tiene que poner a acordar las cosas que hacía y las que hoy dejó de hacer, que se volvieron higiénicos. Hoy estamos en cyber y antes estábamos cortando clavos todo el tiempo de que se cae la infraestructura, de que no soportaba. Bueno, anoche justo estuvimos trabajando con el equipo en cyber, porque esto es 4 de noviembre, primer día de cyber, y un poco decíamos, ¿te acordás la época en la que uno esperaba a las 12 de la noche para ver qué sitio se caía? Hoy la verdad es que eso... pasa, pero más por errores o por situaciones puntuales. Pero la realidad es que creo que es una muy, muy, muy buena evolución. No, y madurez del ecosistema. Y de todo lo que implica el ecosistema. Bueno, porque son 25 años. Como mi padre dice, mi papaito, ¿no? Mi papaito dice, después de 25 años me imagino que algo aprendieron, ¿no?
Uno va aprendiendo. O dándonos contra la pared, o trabajando más fuerte. A los golpes o por experiencia. O apretando el acelerador. Como el juego de Mario Kart, cuando uno va superando la última mejor vuelta, cuando corres contra el fantasmita. Bueno, ¿sabes? De vuelta... Ay, muchas gracias. Andrea, un placer siempre estar contigo y seguir esta línea de escudos. Y si les pareció interesante esta entrevista para iLíderes por 25, sigan las que están en los libros. Acá abajo. Sí, van a aparecer ahí abajo. En los libros de Génesis de un futuro digital, que realmente es un tributo a nuestros Ayrton Senna como Andrea, que han hecho posible que hoy estemos hablando de estos 25 años y que nos permiten, como decíamos, entender el pasado para poder dominar el presente y poder empezar a entrar en ese modo, ir surfear o montar estas olas, estos tsunamis que van a venir a futuro, que tienen mucho que ver y tienen una lógica que si uno aprende estos ciclos que hemos vivido, va a poder entender y poder llevar adelante y dominar y usar al beneficio propio de tu emprendimiento, tu negocio, no importa el tamaño de retail que seas o marca, vas a poder dominar lo que se viene a futuro. Seguimos con más iLíder por 25. Chau, chau. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.